sentía del Espíritu que me decía que hablara de esto, de ser valiente, de realmente tener este llamado de valentía. El pastor nos hablaba el otro día de la cobardía, ¿cierto? Y que Dios no nos había dado espíritu de cobardía, sino que de amor y dominio propio. Y nos decía que solamente los valientes podían heredar el reino de los cielos. Y yo le decía, Señor, sí, y de verdad, porque estaba despierto en mí mientras cantaba esa canción. No sé si alguna vez la he escuchado, le digo que la escuche porque es muy linda. Gigantes de sombra negra se llama por Duasal. Ahí está hablando de cómo Jesús va a vencer en el tiempo del fin. Y dice, Jesús te vencerá, pero hay una parte también que dice que Chile le pertenece al Señor. Y eso me llenaba el corazón porque yo creo en el mover y en el poder del Espíritu Santo. Yo creo que Dios va a hacer algo milagroso, de verdad. ¿Ves que oro le digo al Señor, Señor, ya estoy viejita, voy para el medio siglo, pero no me canso de esperar en ti. Sé que tú lo vas a hacer, Señor, en el momento y en el tiempo justo. Así como ha hecho cosas sorprendentes que nos han sorprendido en esta semana con el pastor, cosas que jamás pensamos que Dios las podía hacer en un solo día o en un solo momento, lo hizo. Y era como algo sorprendente para nosotros y fueron como varias cosas durante la semana. Entonces yo le decía, Señor, así como nos sorprendiste en estas pequeñas cosas que, pequeñas quizás para muchos, pero para nosotros eran muy grandes, así nos vas a sorprender con el mover del Espíritu Santo que llegará a nuestras vidas. Y le puse esta palabra, un llamado a ser valiente, luchador y perseverante. Y es verdad, yo creo que Dios nos está llamando a esto, al ministerio evangelístico de la mano de Dios, no solamente al pastor, a la pastora, sino que a la membresía, a la iglesia, Dios nos está llamando a esto, a ser valientes, a ser perseverantes, a ser luchadores. Quizás ya basta de dejar la comodidad, de estar ahí siempre lo mismo en la rutina. No, Dios nos llamó a cosas aún mayores. Y más todavía cuando Jaime me pone una prédica de Cash Luna, que a mí me gustan mucho las predicaciones de Cash Luna, y me pone una prédica y me encantó una parte que hasta me la lloré toda porque yo le decía, Señor, esto es para mí, yo lo tomo para mí, Jesús. Y despertaba en mí ese espíritu de valentía, ese espíritu de seguir luchando, de seguir adelante, de seguir perseverando. Ese espíritu que a veces se nos duerme y que pareciera que ahí está muriendo, va a la rastra junto con nuestra carne. Pero cuando el Espíritu Santo viene, hermano, Él lo hace todo nuevo, todo diferente. Y sabe que me gustaba una frase que encontraba donde decía, valiente no es una opción, sino una decisión de obedecer a la palabra de Dios. No es una opción, sino que es una decisión. Eso es ser valiente, una decisión. Y eso me encantaba, de obedecer a la palabra de Dios. Porque la verdad es que cuando nosotros obedecemos la palabra, es cuando Dios despierta en nosotros ese espíritu de valentía. Porque no sé si a usted le pasó, y yo lo puedo hablar con mucha autoridad, porque yo sufría de muchos temores. Miedo a la muerte, miedo a la oscuridad. Si me hacían disertar, usted no se imagina, yo ahora que estoy cristiana, yo no me como las uñas, pero en esos tiempos no tenía uñas. Porque si me tocaba disertar, yo no podía dormir en las noches, era atroz para mí, porque mis nervios me comían. Era algo que decían disertación y parece que me ponían, no sé, ya la soga en el cuello y me tenían levantada ahí toda la noche. No podía, era impresionante. Cuando teníamos que salir a predicar, para mí era una tortura más que un gozo, de puro miedo. Pero Dios fue haciendo algo en mi vida al pasar los años, que hasta yo misma me he sorprendido de las cosas que el Señor ha hecho en mí. Cómo Dios me ha llevado a hablar a personas que no conozco. Cómo el Espíritu Santo me ha hecho tener valentía en momentos de muchos temores, en momentos que no pienso que pueda yo actuar. El Espíritu Santo me empuja, me lleva. Quizás como esa historia del hombre, ¿cierto? Que cuando lo empujan ahí del barco y le preguntan después, ¿cómo fue que usted se atrevió a saltar del barco, a salvar a ese niño? Y él dijo, yo lo único que quiero saber es quién me impulsó, quién me empujó.
Y yo creo que así muchas veces yo le he preguntado al Señor, yo creo que tú nomás me empujaste, Señor, porque de otra manera no lo hubiera hecho. Y sé que el amor y el poder de Dios nos sorprende. Pero mire también lo que nos dice la palabra del Señor. O sea, valentía también, como les decía, no es una opción, sino que es una decisión. Una decisión, no es una opción. Nosotros a veces tenemos que tomar decisiones en la vida. Y tenemos que decidir ser valientes para Dios. Es una decisión que tenemos que tomar. ¿Por qué? Porque nosotros luchamos contra una corriente, nosotros luchamos contra este mundo. No es fácil, pero vamos contra la corriente, entonces tenemos que tomar esta buena decisión de ser valientes. La mejor de las decisiones para nuestras vidas, porque es nuestra salvación. Y sabe que en Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. O sea, Dios no nos está dando opción. Nos está mandando a ser valientes, a ser fuertes y valientes. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No nos está diciendo, por favor, Margarita, tú podrías ser valiente por una vez en tu vida y atreverte a hacer algo para mí. No nos está pidiendo, por favor. Nos está mandando a ser valientes. Y yo creo que es tiempo, hermano, de despertar ese espíritu valiente en nuestros corazones. Yo tenía mis abuelos, mis tías, por parte de mamá, y ellas tienen un espíritu. De hecho, tengo un tío que murió. Ellos son comunistas, muy comunistas, luchando por la causa. Siempre luchaban por la causa, eran allendistas y todas esas cosas. Y tengo uno allá en Brasil que yo siempre le escribo y él me dice, no, prima, por favor, no me diga esas cosas porque usted sabe. Entonces yo creo que tengo ese espíritu revolucionario en mi corazón. Me acuerdo cuando éramos jóvenes, yo perteneciente a la Iglesia Católica, íbamos a los campamentos y cantábamos esas típicas canciones que se nos enseñaban en el campamento, la canción del tomate. Y cuántas canciones más revolucionarias que habían en esa época. Y las cantábamos con todo el corazón ahí en la cordillera. Y las cantábamos con todo ese espíritu revolucionario, con todo ese espíritu de luchar, de poder ganar la causa, de poder ayudar a la gente, que la gente, no sé, que sea bendecida, que no la pasen a llevar, ¿cierto? Esa es la función de todo eso. Y cuando la cantábamos, pero no sé, hermano, 200, 500 jóvenes ahí en el Toyo, en la cordillera, acampando, cantando esa canción, era pero como extraordinario, como que si ese espíritu a nosotros se nos elevaba. Y Dios nos llama, hermano, pero resulta que después cuando nos convertimos a Cristo, como que nos volvimos pollitos. Y como que pareciera que no podemos. Nos encontramos con otra parte de la vida, hermano, donde Dios nos lava, nos limpia, donde Dios nos confronta nuestras áreas, donde Dios empieza a apuntarnos para sacarnos lo malo de nuestro corazón y hacer de nosotros personas diferentes, personas buenas. Y ocupar ese espíritu revolucionario en hacer cosas agradables delante de nuestra sociedad. Y Dios nos lleva y nos pide, ¿cierto? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. O sea, no te está dando opción, sino que te está mandando, te está ordenando a ser valiente. Porque Él fue valiente también. No cualquiera hubiera caminado todo el camino del Gólgota, hermano, con una cruz. No cualquiera hubiera soportado los 39 latigazos. No cualquiera hubiera, hermano, derramado su sangre en la cruz por amor a la humanidad. Él lo hizo por amor a nosotros. Fue valiente, fue un hombre valiente, poderoso. Y nos está llamando a nosotros también a ser valientes. Dice, el Espíritu Santo puede transformar a un cobarde, a una persona descalificada, en un valiente espiritual. A una persona que se siente descalificada, una persona que se siente que nadie lo mira, que yo no puedo, que no sé. A esa persona Dios la usa. Dios cambia los corazones, Dios transforma a las personas.
Y lo podemos ver en nosotros mismos, que cuando nos hemos dispuesto en las manos del Señor, Él lo hace en nuestras vidas. ¿Cómo? Ni a veces nosotros sabemos cómo. ¿Cómo fue que pude hablar? El otro día pasamos ahí al consultorio porque el pastor tenía ganas de hacer pipí y el baño más cercano era el consultorio. Y dijo, Angie, no tengo que ir a alguna parte, tengo que ir a alguna parte, el consultorio. Y ahí estaba la Margarita y la Margarita me dice, pastora, me tocó hablar en público ahí delante de... Y no, era Dios, me decía ella. Las cosas que uno no pensamos hacer, quizás. Aunque esta mujer tiene mucha capacidad, mucho talento. Dios nos capacita, hermano. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder o valentía, de amor y de dominio propio. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que de amor y dominio propio. Yo creo que cuando nosotros realmente entendemos esa parte, hermano, que Dios no me hizo un cobarde, sino que Dios me hizo un hombre y una mujer valiente para enfrentar situaciones, para ir y hablar su palabra sin miedo, sin temor a la gente. Porque es ahí cuando el Espíritu Santo toma el control de nuestras vidas. Al mismo Dios, no sé, que Claudio Freyson. Tenemos al mismo Dios que Claudio Freyson. Tenemos el mismo Dios que Catherine Kuhlman. Tenemos al mismo Dios grande y poderoso. Lo que tenemos que hacer es rendirnos en su presencia y pedirle al Señor que nos use con pasión. Tenemos al mismo Dios de esos grandes siervos. El mismo Dios grande y poderoso. ¿Sabe? Me estaba acordando justamente de lo que habló Cash Luna. Y dice que él le habló al Señor porque él fue a ver a ciertas personas que habían sido sanadas, que aceptaron a Cristo y que habían sido drogadictos, que se colocaban heroína, cocaína y todas esas drogas. Y le dice, Señor, en un momento él se puso a llorar porque dice que veía cómo esos hombres empezaron a ser usados por Dios y con la pasión que estaban sirviendo. Entonces él le dijo, Señor, quizás yo hubiera necesitado pecar más, hundirme más en el lodo para haberte amado aún más todavía. Y se puso a llorar Cash Luna mientras predicaba. Y dice que el Señor le dijo, hijo, ¿y qué hubiera pasado contigo? ¿Qué hubiera pasado con ellos? ¿Qué hubiera pasado contigo si no me hubieran conocido? Bueno, no habríamos ido al infierno, Señor. Hijo, ¿y qué precio pagué yo por ellos? Tu sangre, Jesús. ¿Y qué precio pagué por ti? La misma sangre. Y así como los amo a ellos, te amo a ti. Sírveme con pasión. Sírveme con amor. Y es así, hermano. Porque a veces decimos, pero es que el Señor a este le dio más y a este le dio menos. Y el Señor nos ama a todos por iguales. Pero somos nosotros los que tenemos que marcar la diferencia. ¿De qué manera yo sirvo al Señor? ¿De qué manera me entrego delante de Dios? ¿Por qué, Señor, es que a este le diste más? ¿Y por qué a este que le diste menos? Es porque yo no busco más. Porque Él tiene para dar a todos en abundancia y en sobreabundancia. Dios es fiel para levantar una generación poderosa, hermano. Dios es fiel para levantar este ministerio evangelístico de la mano de Dios en grandes prodigios y milagros. Él es poderoso. Hay ejemplos de valentía en la Biblia y este ejemplo que me encanta, hermano. De verdad me encanta esto. Me encanta la historia de David. Me encanta la historia de David. Me la lloro cuando leo la historia de David. Y es un ejemplo de valentía. Y mire, en 1 de Samuel 16:11, ¿qué les parece si vamos juntos a la palabra del Señor? 16:11, y dice así la palabra del Señor en 1 de Samuel. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Dice que era el más insignificante, porque él dijo, es el menor, descalificando quizás a David. Está por allá, pastoreando a las ovejas.
el menor, el insignificante. Quizás para su padre y para sus hermanos, porque no era un guerrero, no era un soldado. El ejemplo B, era pastor, él cuidaba ovejas, era algo tan común en la época. No era una profesión, no era algo importante quizás para muchos. Solamente era un pastor de ovejas. En 1 de Samuel 17:37 dice que cuidaba las ovejas, pero dice la palabra del Señor que las defendía contra el león y contra el oso. 17:37, hermano. Y dice así la palabra del Señor. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Jehová lo libró del oso, lo libró del león. Eso era lo que marcaba la diferencia en la vida de David. ¿Sabe por qué? Porque él defendía sus ovejas. No solamente era pastor que las pastoreaba, sino que defendía sus ovejas. Él podía enfrentar al león y enfrentaba también al oso, defendiendo lo suyo. Y eso marcaba la diferencia en la vida de David. No solamente era pastor, no solamente las pastoreaba y veía que venía el león y se la iba a comer y él de lejos la miraba. No, dice la palabra que él iba y enfrentaba al oso y al león, defendiendo lo suyo. Un espíritu de valentía. Él sentía que él tenía que defenderlo. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Colocarnos en la camiseta de Cristo en nuestras vidas. Defender lo que es de Jesús. Defender su palabra. Aunque nosotros no necesitamos defender nada porque Jesús se defiende solito. Pero nosotros tenemos con nuestro testimonio hablar de Jesús. Con nuestro testimonio predicar la palabra. Como decía el pastor, que me encantó esa palabra. Hasta me la lloré. Porque Dios es fiel, hermano, para hablarnos a tiempo. En los momentos que menos uno le espera, el Espíritu Santo nos habla. Dice que él fue entrenado en la sencillez de la práctica diaria, peleando contra el oso y el león. Pero de esto nadie sabía. ¿Pero sabe quién sabía? Dios. El padre no sabía que él se enfrentaba con los osos para defender a las ovejas. Los hermanos no sabían que él se enfrentaba con el león para defender a sus ovejas, pero Dios sí lo sabía. Y eso es lo que yo quiero que usted entienda, que nosotros no necesitamos defendernos de nadie, porque Dios nos conoce. Dios sabe quiénes somos. Él nos cuida, Él nos protege, Él nos bendice. La perseverancia es la señal segura de que alguien ha sido ungido con la unción de valentía. La seguridad en Cristo. Esa es la señal más segura, hermano, de que hemos sido ungidos con valentía. Aleluya, Jesús. Esa es nuestra seguridad. Si somos perseverantes buscando el rostro de Dios, si somos perseverantes buscando su presencia, si somos perseverantes en la comunión con Cristo, no es que un día lo busco y me canso 3 días y después vuelvo a buscarlo. No es que leo un día y después pasan 5 días y recién ahí voy a buscar su presencia. Pero quiero todo lo tuyo, Señor. Quiero todo, pero no quiero buscarte. Quiero todo, pero sé que tú. Tenemos que ser perseverantes, tenemos que ser valientes. Yo sé que no es fácil, hermano. Yo sé que no es fácil buscar su presencia. Yo sé que no es fácil estar ahí constantemente. Es difícil, pero con la ayuda del Espíritu Santo. Con su amor, con su poder, con su fuerza, no con las propias, porque nos cansamos humanamente, pero son su fuerza sobre nuestras vidas. Es su fuerza, es su poder, es su amor fluyendo en nuestros corazones. Es Él en nosotros, es Él en nuestras vidas. Dios es fiel. Y lo más increíble de todo, hermano, hubieron 37 hombres. Yo creo que yo le digo 37 y ya sabe de quién estoy hablando. 37 hombres
que se destacaron en la vida de David. 37 guerreros, los valientes de David. Hombres que marcaron la diferencia en valentía, que parecía que eran, no sé, de otro planeta. Hombres que se atrevieron a hacer cosas que ninguno se atrevieron. Hombres que marcaron la diferencia en ese tiempo, porque hicieron cosas extraordinarias. Y esas son las personas que está buscando Dios, que marquen la diferencia en el siglo XXI. Esas son las personas que el Espíritu Santo está llamando. Esas son las personas que el Espíritu Santo quiere. Personas valientes, que obedezcan su palabra. Porque si obedecemos su palabra es porque ya somos valientes, aleluya. Si obedecemos su palabra es porque somos obedientes. Y si obedecemos, somos personas valientes. Porque no es fácil obedecer la palabra. No es fácil luchar contra todo este mundo. No es fácil luchar contra toda esta corriente. No es fácil luchar con nuestro diario vivir. Pero si nosotros nos esforzamos y obedecemos a la palabra, eso nos hace personas valientes. Aleluya, Jesús. El obedecer. Marcamos la diferencia obedeciendo la palabra de Dios. Mire, vámonos por favor a Primera de Crónicas. Ahora tengo que usar lentes, ando para allá y para acá con los lentes. Estoy más viejita. Primera de Crónicas. Y a Jesús. Si usted lo tiene, me ayuda. En Primera de Crónicas, capítulo 12. Y dice así la palabra del Señor en el verso 2. Estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con hondas y saetas con arcos. Aleluya, Jesús. Estaban armados de arcos y usaban ambas manos para tirar piedras con hondas y saetas con arcos. Estaban tan capacitados, hermano, esos hombres que se juntaron ahí en esa cueva, que eran, no sé, como la nada para los demás. Y dice la palabra del Señor que eran los que estaban endeudados, los que estaban, no sé, los que eran despreciados. Todos se fueron y se juntaron ahí, y David empezó a capacitar a esos hombres. Y la gracia y el poder del Espíritu empezó a tocar a esos 37 hombres. Y empezaron a ser diferentes. Empezaron a marcar diferencias. No es que eran los superhombres. No es que eran los superhéroes. No. Sino que ellos empezaron a llenarse de Dios. A empaparse de la gracia y el poder del Espíritu. Hermano, David los empezó a capacitar. Dice que estaban armados de arcos y usaban ambas manos. Ambas manos para tirar piedras con hondas y saetas con arco. Eran hábiles. Quizás a lo mejor uno podría tirar con una sola mano, pero ellos tiraban con las dos manos. Eran hombres hábiles. En Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 8. Miren lo que dice la palabra del Señor. También los de Gad huyeron y fueron a David. También de esa tribu también se fueron para allá. Dice, al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudos y paves. Sus rostros eran como rostros de león y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Empezaron a ser personas tan extraordinarias. ¿Cómo que Dios lo usa de esa manera? El Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo es que pudieron estos hombres usar las dos manos para lanzar piedras? ¿Cómo es que estos hombres eran tan hábiles para correr en los cerros como gacela, dice la palabra del Señor? Dice que tenían rostros como de león, intimidaban a la gente. ¿Cómo es que estos hombres eran así? Pero estos hombres también tenían otras cualidades, hermano. Tenían cualidades extraordinarias. Extraordinarias. Aleluya. En 2 de Samuel, capítulo 23, verso 14, 17, cuenta la historia
Cuenta la historia que sin que se les ordenara ni siquiera por deber. Vámonos primero a 2 de Samuel. A 2 de Samuel, capítulo 23, verso 14 al 17. Perdónenme, hermano, que me extienda un poco. Y dice así la palabra del Señor. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber el agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron en el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta. Y tomaron y la trajeron a David, mas él no quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos esté de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. 3 hombres que se destacaron. Que solamente bastó que David dijera: ¿cómo me gustaría tomar un poquito de esa agua? Y sin que nadie los mandara, sin que nadie les ordenara, dice la palabra que ellos fueron y entraron por entre medio de sus enemigos y sacaron el agua y se la trajeron a David. Estos hombres tenían cualidades extraordinarias, hermano. Extraordinarias. No necesitaba que alguien les ordenara. Ellos sabían lo que tenían que hacer. Estaban al servicio. Esa lealtad e iniciativa no era común entre los hombres. Pero entre ellos, entre ese grupo, era común. Porque habían sido adiestrados leales, fuertes, firmes, constantes, valientes, decididos. Todos tenían, hermano, todos eran valientes. Todos eran firmes de un mismo sentir. Todos leales a David, el rey. Y eso marcaba la diferencia en la vida de ellos. Y es lo que Dios está queriendo de nosotros. Hombres y mujeres leales, firmes, valientes en su presencia. Una valentía extraordinaria que solamente viene del cielo. Que no nos cansemos, que seamos aguerridos, que seamos, hermanos, personas rendidas en su presencia. Rendidos porque cuando estamos rendidos también podemos ver nuestras faltas y nuestras falencias y podemos ser sanados, curados en su presencia. Volvernos a levantar y ser fuertes y valientes y perseverantes para seguir luchando. Necesitamos obreros valientes. Necesitamos personas capaces de servir a Jesús con todo el corazón. Que nada te detenga, ni el frío ni el calor, ni la lluvia, que nada se imponga entre tú y Dios. Que nada te detenga para servir a Jesús. Que nada te margine. Que nada te deje. Que seas valiente con el corazón. Otra cualidad de estos valientes, de estos 37 varones, se mantenían firmes, hermano. Y sabe que estos hombres también se mantenían informados de todo lo que pasaba a su alrededor. Y cómo ellos obtuvieron ese conocimiento. Era porque ellos vinieron de diferentes lugares, de diferentes tribus, de diferentes lugares vinieron a ese lugar. Y ellos trajeron la información de todas sus ciudades. Entonces eso los hacía a ellos también fuertes para saber la necesidad que había a sus alrededores. De ver la necesidad, de poder suplir la necesidad. Llevaron consigo una fortaleza espiritual al ejército de Israel.
Esto les permitió entender mejor la necesidad de su gente. Y eso les permitió trabajar fuertemente al lado de David. Eran hombres dispuestos a pelear sin doblez de corazón. En Primera de Crónicas 12:33. Vámonos a Primera de Crónicas 12:33. Eso les permitió, hermano, a ellos, a estos hombres, no tener doblez de corazón. 12:33, y dice así la palabra del Señor. De Zabulón 50,000 que salían a campaña, prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra y dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Estaban tan dispuestos, hermanos, sin doblez de corazón. Iban al todo. Si es de morir, muero. Como dijo Pablo, para mí el morir es Cristo. Aleluya, Jesús. Era ganancia para él. Ganancia. Ganancia servir. Aleluya. Ganancia servir a Jesús. Sin doblez de corazón. Estos hombres no tenían el doblez de corazón que los llevara a poner sus propios intereses por encima de los de Israel. Sus intereses quedaban de lado. Primero estaban los intereses del pueblo. Aleluya. Los intereses que los unían, que era Dios mismo. Dice que por eso mismo ellos no aspiraron a tener un cargo o rango diferente dentro del ejército. Comprendían su responsabilidad y se mantenían en su lugar. No peleaban por puestos ni por lugares, solo que ellos querían ser leales. Ellos entendían lo que Dios había hecho en sus corazones. Ellos entendían que quizás Dios los había sacado de diferentes lugares para traerlos ahí y ser un grupo especial. Trabajaban unidos. La cualidad importante es el corazón. Necesitamos tener nuestro corazón doblegado en la presencia del Señor. Necesitamos tener nuestro corazón doblegado en su presencia, rendido en su presencia, completamente rendido. Estos hombres estaban tan dispuestos a guerrear y vinieron a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Que quizás podían encontrar a mucha gente en el camino y a lo mejor iba a ser una guerra, pero ellos estaban dispuestos a todo. Y venían y traían y colocaron a David como rey en Hebrón. Iba a ser una batalla quizás difícil, pero ellos estaban dispuestos. Y lo habían mostrado. Y lo habían demostrado. Que ellos estaban dispuestos. Que ellos eran leales. Que ellos eran valientes. Que ellos eran fuertes. Que ellos eran firmes. Y que estaban ahí al lado de su rey. Tenían un corazón perfecto, dice la palabra del Señor. Tenían un corazón perfecto, el cual se puso en evidencia cuando se pusieron por entero a edificar el antiguo reino de Israel. Entendían la naturaleza divina del llamamiento de David. Y hermano, esto me encantaba. Entendían la naturaleza divina del llamamiento de David y le ofrecían una lealtad y una devoción total. Entendieron el llamado que tenía David. Entendieron que Dios se movía en la vida de David. Entendieron que David tenía un corazón rendido a Dios. Lo entendieron perfectamente. Y como ellos entendieron eso, ellos se dedicaron a ser fiel a Dios y fiel a su rey. Es lo que Dios está pidiendo a nosotros. Seamos valientes. Seamos dispuestos.
Seamos leales. Rindamos nuestro corazón a Dios con todo. Es que pucha, pastora, lo que pasa es que no. Necesitamos rendirnos con todo el corazón. Necesitamos estar unánimes en la oración, en la búsqueda, en la entrega. Necesitamos tener un poquito de estos hombres leales. Ese espíritu de valentía que Dios ha colocado en nuestros corazones, saquémoslo fuera. Sí, yo puedo, yo soy valiente. Sí, porque Dios me hizo valiente. Podemos. Quizás cuántas cosas pudimos haber hecho antes que conocíamos a Jesús. Me recuerdo una niña que conocí años atrás y hacíamos oraciones de madrugada y ella decía, no puedo yo ir a las oraciones de madrugada porque me da miedo, porque en la madrugada es muy peligroso y pueden pasarme algo en la madrugada. Pero resulta que cuando ella era inconversa iba a la fiesta y no se perdía y salía a las 3, 4 de la mañana y hacía lo que quería y no le daba miedo. Pero cuando se convirtió al Señor no podía ir a la oración de la madrugada porque le daba miedo andar en la calle en la madrugada. Entonces parecieran como cosas ilógicas. Si cuando no serviste a Cristo y estabas lejos del Señor y estabas expuesta a este mundo, tenías toda la valentía para andar paseándote. Y después cuando tenías a Cristo, al protector, al Dios Todopoderoso, te daba miedo. Era como contradictorio. Pero Dios nos llamó a ser hombres y mujeres valientes. Y no es una opción, hermano. Es una decisión. Yo decido ser valiente. Yo decido querer. Yo decido servir. Yo lo decido. Es mi decisión. Pero la palabra del Señor dice que mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Yo les pido que cierren sus ojos.